Ecuador ha observado indignado en las últimas semanas cómo los escasos recursos que tenía el país y que debían destinarse para combatir esta emergencia sanitaria han sido utilizados para la corrupción. Ecuador sufre los golpes de dos pandemias, la del coronavirus y la de la corrupción. La primera se va aplacando y el país saldrá adelante, pero la segunda no deja de crecer y contagiar a todos los estamentos de la sociedad. Roban en medicinas, roban en pruebas rápidas, roban en fundas para cadáveres, roban en todo lo que pueden robar. Los periodistas lo hemos informado todo y no nos hemos guardado nada. Esa es nuestra obligación, contarlo todo. Es lo que hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Siempre, porque el país y los ecuatorianos tenemos derecho a saber. Hay gente a la que no le conviene que se sepa la verdad. Por eso, buscan que los periodistas callemos, difaman, amenazan y atacan, como lo ocurrido el pasado domingo con Teleamazonas. Rechazamos esos intentos violentos de amedrentamiento, que no conseguirán lo que buscan. El país seguirá informándose con el trabajo de los periodistas. Somos muchos los que estamos unidos con el mismo objetivo, destapar la corrupción, sin distinción por los personajes involucrados. Los ciudadanos nos apoyan, por eso les agradecemos la gran cantidad de información que nos están haciendo llegar para que nosotros informemos todo lo que está sucediendo. Ustedes y nosotros, todos estamos cansados de tanta corrupción. Exigimos al gobierno y a todas las instancias competentes del Estado que nos otorguen garantías a los periodistas y a los ciudadanos que denunciamos y publicamos irregularidades cometidas con fondos públicos. El coronavirus ha matado a miles de ecuatorianos, pero muchos miles más han muerto antes y mueren ahora por el virus de la corrupción. Porque esos recursos que se robaron pudieron haberse destinado a salvar vidas de muchos ecuatorianos. La corrupción mata. Por eso el periodismo no puede callar. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Fermín, gracias por estar con nosotros nuevamente a las 7:30 de este jueves, en el cual ha habido también noticias recurrentes sobre el coronavirus y la corrupción, Fermín. Este video que ustedes acaban de ver fue preparado por algunos colegas de este servidor en función de presentarnos unidos. Hemos sido los periodistas que estamos en este video, más otros que no lo están, pero nos acompañan, quienes hemos denunciado los casos de corrupción más graves en esta epidemia y más graves a lo largo de muchos años en este país. Y lo que queremos decirles básicamente es que estamos juntos para protegernos entre nosotros, porque es verdad, hemos recibido, y muchos colegas han recibido amenazas de muerte por esta situación. Las mafias que actúan en contra del interés de la sociedad, del colectivo, de los patrimonios sagrados de todos los ecuatorianos y de la sociedad, no se van a dejar quitar lo que han ganado en estos años. Por tanto, este video, Fermín y amigos, es un mensaje de unidad de los periodistas de investigación para que sepan que vamos a estar unidos y seguir investigando. Así es, el periodismo continuará activo y vigilante en Ecuador. Y queremos dar la bienvenida esta noche a nuestros entrevistados. En primer lugar, a Caridad Vela, directora de la revista Clave, con quien hablaremos sobre la situación del mercado inmobiliario en Quito y en el país. Hola, Caridad, bienvenida al programa. Buenas noches. Hola, Fermín, Juan Carlos, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto estar con ustedes. Gracias, Caridad, por estar con nosotros. Es un tema muy importante el que vamos a conversar con Caridad. El semáforo amarillo está ya en vigencia, pero mucho antes, ya semanas antes, casi un mes, los constructores volvieron a su trabajo, lo hicieron con protocolos y eso ha dinamizado el sector. No como estaba dándose ya la crisis, se venía arrastrando desde hace tiempo, pero de eso conversaremos con Caridad. Buenas noches. También estará con nosotros esta noche José Luis González, quien es presidente de la Cervecería Nacional y nos va a comentar algunas interesantes iniciativas que esta empresa ha adoptado frente al coronavirus. Buenas noches, señor González, bienvenido. Buenas noches, Fermín, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, señor González, gracias por estar con nosotros.
también es un tema interesante, una de las más importantes empresas del Ecuador. ¿Cuál ha sido su trabajo, su aporte en esta crisis? Y esto en el marco de mucha solidaridad privada que se ha dado en este largo trayecto. Gracias por estar con nosotros. Volveremos luego de un momento con ustedes. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Así es, y mientras tanto vamos a iniciar nuestro recuento diario de lo más importante ocurrido hoy en el país. El expresidente Abdalá Bucaram volvió a casa y el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, a su despacho luego de las detenciones por fines investigativos que tuvieron lugar en la madrugada de ayer. En el caso del expresidente Bucaram, hemos estado monitoreando permanentemente durante todo el día, hasta hace pocos minutos, el sistema de gestión de causas de la función judicial. Aparece únicamente un proceso que se le ha iniciado ya al expresidente Bucaram por un supuesto tráfico de armas. Esto a propósito de que el expresidente tenía en su casa una pistola de 9 milímetros que, según afirma, nunca utilizó y, según dijo ante el juez de la causa, le regaló el ex general del ejército Paco Moncayo, que, recordemos, fue jefe del Comando Conjunto mientras Bucaram era presidente de la República. El expresidente, como se sabe, tiene 68 años de edad, padece diabetes, padece también de hipertensión y de algunos problemas cardíacos, lo cual motivó que el fiscal de la causa, que en un principio había pedido su prisión preventiva, se retracte y acepte que se le conceda una medida sustitutiva, es decir, que pueda retornar a su casa. Este es el único proceso que está a esta hora en el sistema de gestión de causas con relación a Bucaram. Con relación a Morales también se le concedieron medidas similares, sustitutivas. Se investiga un supuesto tráfico de influencias, pero aún no aparece en el sistema de gestión de causas, Juan Carlos. Así es, hoy también la fiscal general Diana Salazar dio algunas declaraciones cuestionando la decisión de los jueces por haber concedido medidas cautelares, o sea, ajenas a la prisión preventiva, como pedía la fiscalía en estos dos casos. De todas maneras, algunos abogados citados en redes sociales también han cuestionado que la prisión preventiva es el último recurso que debiera usarse en cualquier situación y que no es la primera medida. La fiscal ha dicho que se lucha mucho contra la corrupción y que si querían cabezas de la corrupción se les pone en libertad en 24 horas. Sin embargo, siempre hemos considerado, y no importa el nombre, que toda persona tiene derecho a o es inocente mientras no se le pruebe lo contrario. Y probar que una persona no es inocente es responsabilidad de la Fiscalía General y ese es su trabajo, en realidad, no desde medios de comunicación, sino en los tribunales, en la función judicial. Entonces esperemos a ver qué pasa con estas dos cuestiones y también con lo que sucede, Fermín, con las 45 indagaciones previas o investigaciones fiscales que se están llevando adelante en lo que podría considerarse ya, y lo digo claramente, como el cartel del COVID. Es decir, todas estas agrupadas, ¿no es cierto?, porque hay denuncias incluso como delincuencia organizada, un cartel que está aprovechado de la situación de emergencia para abusar presumiblemente de sobreprecios y de productos de muy mala calidad, Fermín. Así es, mientras tanto, en el Consejo Metropolitano de Quito se analiza la situación de las secretarías, de las empresas municipales y de las denuncias de corrupción desde las 16 horas. Recordemos que en horas de la mañana el alcalde Yunda aseguró que se ha logrado recuperar parte del dinero que no se sabe quién ni por qué razón transfirieron a Hong Kong desde las cuentas de la empresa de agua potable de Quito. Más de 1.3 millones de dólares. Supuestamente eran pagos a proveedores, pero las propias autoridades de la empresa de agua potable han reconocido que no existe tal pago. Sin embargo, se logró detener la mayoría de las transferencias, aunque en principio estarían todavía perdidos cerca de $200,000 que no lograron ser atajados, detenidos por el Banco Central en esta transferencia internacional. El alcalde Yunda está...
explicando a esta hora entonces la situación del municipio. Esto fue pedido por los concejales, no sé si llamarlos de oposición, pero que han estado teniendo una lectura crítica de la acción de la alcaldía de Quito, sobre todo la concejala Luz Helena Coloma, que fue la que planteó la moción del debate sobre los casos de presunta corrupción que se han planteado desde empresas y secretarías de la alcaldía de Quito. Son tres temas recurrentes los que se han generado: el tema de la basura y de cómo se ha hecho el trabajo de la acumulación y de los residuos sólidos en la ciudad, con graves problemas, sobre todo en la zona de Linga. Luego tenemos el problema que se suscitó en la empresa metropolitana de agua potable, en la que tú mencionabas, Fermín, esta transferencia extrañísima, y hay algunas personas detenidas, inclusive el gerente de esta empresa y una persona que tiene algún parentesco con el señor alcalde Jorge Yunda. Y luego tenemos el otro problema, o otros varios problemas que se están debatiendo en este momento. Digamos, no se tomará, entiendo, una resolución, no es la intención de esa, sino que los concejales están ávidos de conocer las explicaciones del alcalde sobre cada una de estas. El alcalde ha dicho, que hemos estado siguiendo esta sesión, fundamentalmente que él está ahí explicándolo porque básicamente lo que busca es defender su ética personal. Él no se juega, no pone las manos al fuego por nadie, no se juega ni siquiera por sus hijos, lo dijo así directamente, sino solo por él, en el sentido de defender su ética personal al frente del municipio. Veamos qué sucede. Así es, y en otros temas relacionados con la pandemia, marcha atrás en la apertura de gimnasios, sobre todo en Quito. El COE Nacional ha decretado que será solo cuando el semáforo esté en verde y con planes piloto. Esto porque algunos empresarios de gimnasios aquí en la capital estaban empujando que se abran ya los gimnasios, supuestamente los habían declarado sitios seguros de contagios, pero esto no ha convencido al COE Nacional, que ha dicho que hasta que los semáforos no estén en verde y no haya planes específicos, el sector no podrá reactivarse. Esto sobre todo por la evidente proximidad física que ocurre en gimnasios y en centros de entrenamiento físico. Además, podemos contarles también que se declaró la fuerza mayor, se suspendió la exportación de petróleo por el socavón que amenaza nuevamente a los oleoductos que atraviesan un cañón, el cañón del río Quijos, que separa las provincias de Napo y Sucumbíos. Esto es en las estribaciones orientales de la cordillera. Cada vez se hace más grande un cañón ahí y justamente por ahí pasan las tuberías de los oleoductos. El oleoducto transecuatoriano ha tenido que suspender sus operaciones ante el riesgo de que nuevamente se destruya por el socavón, que cada vez es más grande, y que esto pueda provocar la contaminación nuevamente de los ríos, de ese río que pasa por ahí y del sistema de ríos cercanos. El Ecuador ha declarado nuevamente la fuerza mayor, que significa la imposibilidad de exportar crudo. También podemos comentarles que el día de hoy se conoció que relajar la cuarentena en Ecuador podría aumentar los casos hasta en 5 veces, según advierten 2 estudios. El primero, el del Imperial College de Londres. El Imperial College de Londres es un instituto especializado en la capital británica que desde el primer día de la pandemia prácticamente ha realizado modelos matemáticos alertando sobre el impacto que puede tener que haya o no medidas de confinamiento. Recordemos que fue un informe del Imperial College de Londres el que hizo cambiar de rumbo la política del gobierno británico, que en un principio era escéptico frente al coronavirus y luego ha implementado una cuarentena más bien estricta en las Islas Británicas. Tomando los datos ecuatorianos oficiales de muertes, de aumento de mortalidad y con base a sus modelos matemáticos, el Imperial College cree que para el 1 de julio la capacidad de Ecuador sanitaria estará totalmente desbordada. También otro grupo de académicos, entre ellos Daniel Orellana, quien es un académico de la Universidad de Cuenca y asesoró a este gobierno, o continúa asesorando al gobierno y al Instituto Geográfico Militar, ha podido establecer una conclusión similar. Si la movilidad en el Ecuador aumenta en un 50%, dice el estudio,
podrían aumentar hasta en 5 veces los contagios y, por supuesto, también las fatalidades, Juan Carlos. De hecho, el virus se mueve con las personas, eso es claro. Lo que dijo los especialistas en Londres tiene que ver precisamente con la modelización matemática de cómo el virus se mueve y cuáles son los sistemas porque es un virus de alto contagio. No olvidemos, el virus no se ha ido. El hecho de que estemos la mayor parte, bueno, ya todavía una buena parte del país en semáforo amarillo y muchos países ya están en franca apertura económica y de actividades, no quiere decir que el virus se haya ido. Entonces, de hecho, depende de nosotros, de cómo tomemos los protocolos en serio. La verdad es que en esto se nos va la vida, y no estoy exagerando. Puede darse un retroceso en cuanto a la curva epidemiológica, y depende también de cómo manejemos la epidemia. El problema ahí, Fermín, es que no hay datos. Hoy no hubo información, ¿cierto? Así es, el Ministerio de Salud no emitió hoy su informe diario de la situación de la pandemia en el país. Sin ninguna explicación. Así es, tenemos entendido que los colegas que cubren la fuente de salud han insistido durante todo el día en el envío al Ministerio de Salud sin ningún tipo de respuesta. Literalmente los han dejado en visto y no han respondido sobre por qué no enviaron hoy la información. Veamos qué ocurre mañana. Entre tanto, el presidente Lenín Moreno cumplió agenda en Santa Elena. Como había anunciado, el jefe de Estado está en las provincias de la costa, concretamente en Santa Elena, en donde inauguró un centro de atención para pacientes de COVID. El presidente está acompañado de varios funcionarios de gobierno y utiliza permanentemente una mascarilla, mientras que las reuniones a las que asiste también se trata de distanciar lo más posible a las personas que se le acercan. Además, se conoció hoy que 3 de los 4 autores de un estudio sobre la hidroxicloroquina publicado por la revista especializada The Lancet se retractaron. Ellos habían afirmado, con base en cierta información que obtuvieron, que la hidroxicloroquina no tenía efectos benéficos frente al coronavirus, sino que al contrario, complicaba la situación de los pacientes. Ahora ellos han dicho que han intentado revisar la fuente original de esos datos, que provino del cuarto autor, y que como no han podido acceder a esos datos, se retractan. Esto ha sido anunciado por la revista científica The Lancet. Recordemos que este estudio motivó inclusive que la OMS suspendiera temporalmente sus estudios clínicos sobre la hidroxicloroquina. Y entre tanto, en España, un segundo estudio, porque ya hubo un anterior el mes pasado, un segundo estudio ha ratificado que solo el 5.2% de los españoles tiene anticuerpos contra coronavirus y que el 30% no tuvo ningún síntoma. En la ciudad donde más concentración de personas hay es en Madrid, en donde apenas el 10% de la población habría estado expuesta al virus y tendría la memoria de anticuerpos en la sangre. Esto llama mucho la atención porque en el Ecuador estamos escuchando alcaldes y funcionarios que hablan de cifras de hasta el 50% de exposición al virus en algunas localidades. El alcalde de Daule, precisamente para justificar su paso a semáforo verde, argumentó que él ya conocía o tenía la certeza de que el 60% de la población había ya desarrollado inmunidad ante el virus. En Quito, y para no irnos tan lejos, se mencionaba que el ministro de Salud mencionó que el 33% habían tenido ya contacto con el virus, y esto lo había hecho en base sobre información basada en una encuesta hecha por Informe Confidencial. Así es. Bueno, y antes de dar paso a nuestra invitada de esta noche, Caridad Vela, queremos, como siempre, recurrir a nuestra campaña comercial. No lo olviden, es hora de anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Comunícate a los teléfonos que están en pantalla. También es posible descargar nuestro Media Kit en la página web de Revista Plan B en el Home. Se encuentra en el apartado Anuncie con nosotros. Además, hay otra forma de colaborar con el periodismo que realizamos en este medio.
Las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 029 20 70 46 de Banco Guayaquil a nombre de New Link Comunicación Estratégica. También contamos con un botón de PayPal para los que quieran hacer algún tipo de aporte o de donación por medio de tarjetas de crédito y de débito. Y ahora sí damos la bienvenida a Caridad Vela, directora de la revista Clave, con quien vamos a hablar de la situación del mercado inmobiliario en Quito. ¿Qué tal, Caridad? Nuevamente. Hola, buenas noches, Fermín. Muy bien, aquí atendiendo las noticias. Muchas gracias, Caridad, por estar con nosotros. Te comentaba antes de empezar el programa que habíamos entrevistado al ingeniero Yandún de Constructores Positivos, y era en los momentos en que los constructores y las empresas y los promotores inmobiliarios estaban empeñados en volver a trabajar, se habían empeñado por sí mismos en armar sus protocolos que llegaron hasta el COE Nacional y que después fueron aprobados. ¿Cómo has visto tú este proceso? ¿Cómo ha impactado este temprano inicio de las actividades del sector constructor, en el mercado inmobiliario? Buenas noches, Caridad. Buenas noches, Juan Carlos. Pues lo veo como un proceso sobresaliente. Constructores Positivos es un grupo, está formado por un grupo en su mayoría empresarios privados que en un momento dado perdieron la paciencia con los procesos gremiales, con los procesos burocráticos, que estaban empeñados en sacar cosas adelante. Y se dieron cuenta que si es que ellos no lo hacían por sí solos, no iba a suceder nada, y a eso se han dedicado ya, pensaría yo, que algo más de un año. En esta pandemia, el gran reto que tuvieron fue convencer a las autoridades de que permitiera que el sector de la construcción retomara actividades, porque realmente, primero, es una actividad que se realiza al aire libre, y segundo, por el tamaño de los proyectos que están en construcción, no existe esa cercanía social que puede existir en una oficina tradicional. Sin embargo, obviamente, como se requería de un protocolo de seguridad muy bien pensado y ad hoc para esta actividad, se centraron con técnicos, con especialistas encargados de eso para estructurar ese protocolo de seguridad. Lo presentaron al COE y fue el primer protocolo de seguridad aprobado, y han sabido implementarlo de maravilla porque de momento no han tenido ningún percance, ningún problema, y han logrado volver a llevar a la gente a sus fuentes de trabajo, reactivar esta actividad que es tan importante para la economía nacional, y pues van a ver que sus proyectos en algún momento se van a finalizar, tal vez no en el plazo que habían pensado inicialmente, se demorarán un poquito más, pero ya la rueda está girando nuevamente. Conocemos que el sector de la construcción activa otros sectores de la economía. Entonces se tiene esa ventaja de permitir que otros sectores se muevan en torno a proyectos. Aún inclusive el sector de transporte, Caridad, porque lo que ha habido es la reactivación también en sectores como el llamado transporte escolar o transporte privado, que ha permitido que mucha gente que estaba desesperada, ¿no es cierto?, transportistas, por no saber, por la gente en las clases, los niños, los chicos en las escuelas, esto ha servido también para que se pueda llevar a los trabajadores y a los ingenieros, a todos, a su lugar de trabajo. Definitivamente, bueno, todas las actividades se paralizaron, se fueron a cero, y con el toque de queda y las prohibiciones de circulación, y sobre todo con el cierre de todos los negocios y toda el bloqueo de cualquier tipo de actividad comercial, el transporte público se quedó en su casa sin tener de dónde generar un centavo para comer. Entonces esto sí cayó como una gota de agua fresca, y como son tantos los proyectos inmobiliarios y tanta la gente que se emplea, que normalmente esto hay que resaltar también, el sector de la construcción genera empleo para un sector de la población que se la llama mano de obra no calificada, es decir, es para la gran mayoría de la población que probablemente solamente tiene educación primaria o secundaria y que en su labor diaria ha aprendido el oficio que le corresponde hacer. Ellos no tienen transporte, no tienen vehículo, lo que usan es transporte público, y al no haber transporte público, los empresarios de la construcción han tenido que ideárselas para contratar busetas, hacer recorridos y poder llevar a todos los obreros de sus casas al proyecto y de regreso. Sé de un par de ellos que lo primero que hicieron fue comprar bicicletas a todos sus obreros, de tal manera que los que vivían en un perímetro relativamente adecuado para poder llegar con ese medio de transporte, tienen ya facilitado ese problemita, ¿no? Caridad, ¿cuál ha sido
el impacto de esta pandemia en el sector inmobiliario. Después de, tú que siempre estás siguiendo el sector y estás con las cifras y las tendencias, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Cuál crees que o cuánto tiempo demorará volver a recuperar? Porque no olvidemos que no solo el sector de construcción, el país venía ya arrastrando una crisis casi que estructural y sistémica que se complicó en octubre muchísimo, se complicó en octubre y que luego pues fue muy difícil tratar de recuperarse y luego viene la pandemia. ¿Cómo ves el impacto de esta situación en el sector inmobiliario, en el mercado inmobiliario, en los precios y todo lo que implica esto? Juan Carlos, yo creo que todavía no vemos el efecto. Primero, hay dos episodios, dos connotaciones distintas en este proceso. La una es activar la demanda, la otra es activar la oferta. Para activar la demanda lo que se requiere es créditos hipotecarios más baratos, a mejores plazos, mejores condiciones. De esa forma se amplía el segmento de ecuatorianos que pueden acceder a comprar vivienda propia. Para activar la oferta, lo que se requiere es una situación económica estable en el país, se requiere de leyes claras, se requiere de normativas laborales ad hoc para este sector porque funciona totalmente distinto a los otros sectores de la economía. De esa forma, o sea, considerando las dos puntas del mercado, tanto oferta como demanda, puede llegar a tener un equilibrio. Mientras haya crédito hipotecario, van a haber ventas inmobiliarias. Mientras haya crédito constructor, se va a seguir construyendo. Pero si es que lo que soñamos es que un mayor número de ecuatorianos acceda a vivienda propia, hay que mejorar las condiciones de crédito hipotecario. Ahora, esto no es nuevo, no se debe a la pandemia, se debe a los 3-4 años de crisis que ha vivido el sector de la construcción y que gracias a la creatividad de los mismos promotores inmobiliarios han logrado inventar fórmulas cada uno para poder estar de acuerdo a la capacidad adquisitiva de su potencial comprador. Ahora, ¿qué sucede con la pandemia? Dos cosas que son opuestas. En el mercado secundario, es decir, en el mercado de bienes de segundo uso, de casas o departamentos que ya fueron utilizados por su primer propietario, ahí sí se nota un cierto nivel de reducción de precios del metro cuadrado. ¿Por qué? Porque esta crisis nos ha puesto a muchos en situación de emergencia. Y la gente que ha tenido emergencias económicas lo que ha hecho es vender el inmueble o el departamento de vacaciones, normalmente no su primera vivienda, pero sí la segunda vivienda, la que tenía como inversión o la que tenía para vacaciones, para convertir ese patrimonio en liquidez y tratar de solventar sus necesidades económicas en este periodo. Ahí sí se ha visto una reducción del precio del metro cuadrado, pero fundamentalmente por la emergencia. Esa reducción es temporal. El momento que la emergencia tienda a ya al menos mostrar una luz al final del túnel, esa curva empezará a retomar su ritmo ascendente nuevamente, porque además en esta época eso convierte a esos inmuebles en un producto muy apetitoso para el inversionista, para el que sí tiene liquidez. Sabe que ahora puede comprar de oportunidad aprovechando la emergencia que vive el propietario del inmueble. Ahora, en cuanto al metro cuadrado de inmuebles nuevos, no se ha visto todavía ningún efecto, por esto te decía que yo pienso que ese efecto lo vamos a ver más adelante. El promotor inmobiliario ha tratado de mantenerse con su oferta tal cual ha estado planificada, pero vamos a ver qué tan rápido logra salir de esta crisis y qué tan rápido logra tapar el hueco que le ha generado estos 3 meses, considerando que de un momento a otro nos caen impuestos o contribuciones adicionales que van mermando nuestra caja y entonces eso ralentiza el proceso constructivo también. El momento que ese efecto se deje sentir, yo pienso que podrá ser en aproximadamente unos 4 o 6 meses más, donde el promotor inmobiliario se dé cuenta de cuál es su verdadera situación y de cuál es su verdadera necesidad de liquidez. Si es que la necesidad es muy fuerte, tendrá que bajar el precio del metro cuadrado de propiedades nuevas para poder vender más rápido y atender las necesidades económicas que tiene. O sea, Caridad, que en este momento es un mal momento para que una persona quiera vender su propiedad inmobiliaria en todo el país, porque de lo que te escuchamos están bajando los precios, es decir, una persona que quiere vender el departamento en el que ha vivido 5 o 10 años para comprar otro, va a conseguir un precio menor en este momento en el mercado. Mi recomendación sería que si es que no es urgente la necesidad de venderlo, si es que la necesidad de liquidez no es tan apremiante, no es buen momento para venderlo.
Es mejor esperar un tiempo más, un tiempo prudencial, y esperar que el mercado se estabilice, que la curva retome una curva ascendente y que todo vuelva a la normalidad, que todo nuevamente se asiente ya en una situación de un país que por más incertidumbres que presente, sabemos hacia dónde va. Esto, sin embargo, tomaría, yo estimo, un mediano plazo, no sé, corrígeme si me equivoco, 3, 6 meses, hasta fin de año. ¿Cuál podría ser el escenario? Sí, yo pensaría que hasta fin de año podemos ver algo más claro. Fíjate que ahora recién estamos en Quito, pasando a semáforo amarillo. Guayaquil se nos anticipó un poco, pero recién estamos en Quito en los primeros días. Todavía no sabemos, hay mucha gente que pone mensajes en redes sociales y pregunta, ¿alguien sabe qué placas circulan hoy? O sea, todavía ni siquiera estamos tan adaptados a ese ritmo. Pero mientras los centros comerciales, las tiendas, toda la industria empiece a abrirse paulatinamente, yo pienso que pasaremos por una etapa de adaptación hasta volver a la normalidad. Entonces, sí diría yo que es un proceso de unos 6 meses. Mi recomendación sería, si no hay una urgente necesidad de liquidez, es mejor esperar. Caridad, gracias por estar con nosotros. Quizá una reflexión final sobre, a tu criterio, cuáles han sido los impactos más notorios en el sector de la construcción. Se me ocurre, no soy experto, pero se me ocurre que básicamente es por el lado de la demanda. O sea, la gente en este momento viene arrastrando una crisis complicada. La cadena de pago se ha roto. No sé cómo ha impactado esto en el sector de la construcción, en el sector inmobiliario. Se ha hecho, los promotores inmobiliarios han hecho muchísimos esfuerzos para no romper esa cadena de pago. Y yo, sin abstraerme del impacto de la pandemia, te diría que el golpe más grande que recibe el sector inmobiliario es el estancamiento de los procesos burocráticos que llevan desde la idea de concebir un proyecto y la compra de un terreno hasta el día que puedes poner la primera piedra. Son trámites eternos, hay muchas cosas que se quedan en el papel, hay muchísima corrupción, que fue la introducción, una parte de la introducción que les escuché en este noticiero. Corrupción a diestra y siniestra, hay sin razones y sin sentidos en las ordenanzas municipales, incluso en los procesos para construcción de viviendas de interés social. El ministro Guido Maquiavelo ha hecho esfuerzos sobrehumanos por tratar de ir quitando las piedras del camino en el proceso de calificación de qué proyectos pueden considerarse como vivienda de interés social o vivienda de interés público. Más allá de lo que ocasione esta pandemia, yo creo que la peor pandemia que sufrimos nosotros es que vivimos con una legislación hecha para el pasado y no para el futuro, y seguimos entrampados en una cantidad de procesos que no tienen sentido y que lo único que hacen es entorpecer y demorar grandes cantidades de dinero en inversiones. Me refiero al sector de la construcción, y supongo que en otras actividades sucederá lo mismo, pero al sector de la construcción hay una cantidad de millones de dólares que están estancados simplemente por la burocracia y la tramitología y la corrupción excesiva que existe a todo nivel. Caridad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos queda claro el panorama. Esperemos que este camino de recuperación no tenga retrocesos y podamos, sobre todo en la última pandemia que tú mencionas, la situación de corrupción, la burocracia innecesaria, esta acumulación yo le diría, de ritos burocráticos que impiden no solo que en la actividad de la construcción se movilice, sino en cualquier otra actividad privada que le tenga que rendir cuentas a una serie de burócratas, es una cosa complicadísima para el Ecuador. Tenemos que salir de eso. Ojalá podamos en algún momento. Gracias, Caridad. A ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a Caridad Vela, quien se ha conectado desde la ciudad de Quito. Ella es directora de la revista Clave y hemos hablado sobre el mercado inmobiliario. Una noticia interesante que nos ha dado: es mal momento para vender por la incertidumbre que hay en torno al mercado, en especial si quiere usted vender una propiedad de segundo uso. Y ahora damos la bienvenida a nuestro siguiente entrevistado de esta noche. Él es el señor José Luis González, presidente de la Cervecería Nacional. Buenas noches nuevamente, señor González. ¿Cómo está usted? Buenas noches, muchísimas gracias. Muy bien. Estamos interesados en conocer cuáles son las acciones que su compañía ha realizado con relación al COVID. Entiendo que se puede producir desde el alcohol de la cerveza gel antiséptico. ¿Cómo es esto? Cuéntenos. Sí, bueno, esa fue una de las primeras acciones que tomamos en Cervecería Nacional. Pues básicamente desde el primer momento en que comenzó toda la crisis, pues
abocamos toda nuestra gente, todo nuestro esfuerzo y toda nuestra creatividad a buscar la mejor manera para ayudar durante la crisis. Una de esas ideas es la que tú comentas, pues nosotros extraemos el alcohol de nuestra cerveza Pilsener para sacar nuestra Pilsener Cero, y ese alcohol pues lo pusimos en manos de expertos para poder generar un gel antibacterial que pudiera ayudar en la emergencia. Era lo que, digamos, la población en general estaba necesitando, y así fue como sacamos pues este gel antibacterial que tenía más del 70% de alcohol, lo cual permitía obviamente ayudar a muchísima gente que necesitaba mantenerse digamos, con características de seguridad durante la pandemia. Otra cosa muy importante que hicimos fue, nosotros tuvimos 10 días en la cual tuvimos la operación 100% parada, puesto que no había posibilidad de vender cerveza, dado que el COE Nacional decidió que no era momento para poder sacar nuestros camiones a la calle y todo eso. Entonces, durante ese periodo lo que hicimos fue abocarnos a ayudar a los puntos de venta a conseguir comida. Recibíamos muchísimas llamadas de clientes diciendo que ellos no tenían incluso comida para poder alimentar a sus familias, y así fue como pusimos 100% de nuestra estructura. Nosotros tenemos 400 camiones a nivel nacional, 20 centros de distribución. Pusimos 100% de la estructura a servicio de estas tiendas para poder llevar los alimentos desde los agricultores hasta las tiendas, y creamos una red de abastecimiento sostenible junto con el gobierno nacional que ayudó muchísimo a las tiendas a conseguir alimentos durante esta emergencia. Señor González, hay otros dos proyectos que conocemos, que el uno se llama Salvemos Restaurantes y el otro Siembra por Contrato. Un poco nos explica esto, de qué se trata estos dos proyectos, pero sobre todo mi pregunta va hacia cuáles son las lecciones que le ha dejado a usted y a su empresa y a la empresa esta crisis, en función de que les ha tocado, como a todo el mundo, siendo que ustedes manejan volúmenes muy grandes, ¿no es cierto? Mencionan que tiene 400 camiones de la distribución, sus puntos de distribución son estratégicos, son enormes en todo el país. ¿Cuál es la gran lección, a su criterio, que deja esta pandemia? Bien, te hablo primero de los dos proyectos. Salvemos Restaurantes fue otra iniciativa que generamos a través de la marca Club. Básicamente el objetivo era ayudar a todos estos restaurantes y bares que durante la pandemia pues tenían prohibida la operación, y que si no los ayudábamos, digamos, durante todo este proceso, pues estábamos seguros que iban a acabar con su negocio. Entonces creamos un site donde cualquier consumidor podría entrar y comprar una tarjeta de regalo que podría él redimir una vez que el restaurante abriese por el doble de su valor. Es decir, tú comprabas $50 y cuando el restaurante abriese, la marca Club te duplicaba el valor que tú estabas comprando con esa tarjeta de regalo. Eso permitió que, pues, que muchísimos restaurantes pudieran mantener la operación, digamos, de al menos poder pagar sus alquileres y las cuentas básicas durante este periodo, y así no llegar a la quiebra. Entonces, esa fue la primera iniciativa. Y la segunda que comentas es Siembra por Contrato. Pues esta es una iniciativa que nace no por la pandemia. Esta es una iniciativa que nace en diciembre del año pasado, donde el gobierno nacional puso en ley un incentivo para las empresas que pudieran hacer nuevos productos o cervezas con las cuales tuviesen al menos 70% de materia prima local. Entonces, con ese proyecto, pues generamos ahí un nuevo programa donde vamos a blindar a los agricultores la posibilidad de crear materia prima para la cerveza, para hacer cerveza de altísima calidad. La siembra en el Ecuador es un negocio de alto riesgo. Es un negocio de alto riesgo porque los créditos son muy costosos, hay poca ayuda en tecnología para el desarrollo de los cultivos, y por último, la mercancía no está garantizada, digamos, la producción no está garantizada hacia algún comprador una vez que se da el cultivo. Básicamente, Siembra por Contrato está trabajando esos tres puntos. 1, dando créditos con 0% de interés. 2, tecnología para que durante la cosecha pues tengamos productos de altísima calidad. Y 3, asegurar la compra de toda la producción de estos agricultores que entren en el programa de Siembra por Contrato.
Entonces, ese es un programa que acabamos de lanzar junto con el Gobierno Nacional. Estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura para poder llevar este programa a cabo y estamos seguros que la reactivación del Ecuador ahora post-crisis va a venir en gran medida por esta reactivación del agro, ¿no? Con respecto a tu pregunta de cuál es la lección que nos deja pues toda la pandemia y todo esto, pues la reinvención. Nosotros como compañía pues teníamos dos opciones. Una era hacer donaciones o tratar de ayudar con dinero y quedarnos de brazos cruzados. Y dos, hacer esas donaciones, pero también poner a nuestra gente al servicio de la emergencia y poder ayudar. Y a la vez tratar de reinventar nuestro negocio. Y eso fue lo que hicimos. Hoy en día estamos saliendo de toda esta crisis con no solamente la satisfacción de haber podido ayudar al Ecuador y en toda la emergencia, sino también con un negocio totalmente nuevo. Tenemos plataformas digitales que no teníamos listas acá en el Ecuador, pues ya con soluciones como Tienda Cerca, una plataforma donde cualquier persona en su casa puede entrar y buscar la tienda más cercana a su casa para hacer un pedido sin salir de casa. Y tenemos también ahora una plataforma de abastecimiento no solamente de cerveza, sino también de alimentos. Nos convertimos en una distribuidora de alimentos a nivel nacional, dada toda la emergencia. Reinventamos nuestro negocio y estamos saliendo obviamente mucho más fortalecidos. Me parece interesante lo que usted señala, señor González, sobre la necesidad de reinventar los negocios, en especial las empresas que, como la suya, disponen de capital y de liquidez, y no optar por la salida fácil de declarar la fuerza mayor. ¿Cómo ve usted, señor González, el impacto en el sector de alimentos y bebidas que ha tenido la pandemia? Porque, bueno, en teoría no debería haber bajado, por ejemplo, el consumo de alimentos o de bebidas, porque todos continuamos alimentándonos y tenemos la posibilidad de seguir haciendo compras. Sin embargo, usted nos decía que, por ejemplo, la cerveza no podía circular, no podía distribuirse. ¿Cuál ha sido el impacto en las ventas que ustedes han tenido? Sí, el impacto ha sido bastante fuerte, Fermín. Nosotros tuvimos los primeros meses caídas de nuestras ventas por arriba del 90%. O sea, el impacto fue realmente muy duro y es básicamente porque la restricción de movilidad pues genera que 70% de las tiendas en un primer momento estaban cerradas. Sin contar que el 100% de los restaurantes, el 100% de los bares. Entonces, toda esta inactividad, pues obviamente nos genera directamente al sector de bebidas, pues un impacto directo. En la medida que es lo que venimos haciendo ahora con el semáforos amarillos y con la mayor apertura, pues asesorar a todas las tiendas y los puntos de venta de cómo acostumbrarse a esta nueva realidad de una manera segura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo abrir sus negocios de una manera segura? Tenemos asesoría no solamente para tiendas, sino también para bares y restaurantes. ¿Cuál es el distanciamiento que deben de tener entre los puestos y los locales dentro de cada restaurante para cumplir con la normativa de 30% de capacidad? Entonces, el impacto sí es grande, es importante, pero estamos muy confiados de que una vez pasemos de todo esto, pues vamos a tener una recuperación importante. Para eso estamos trabajando, como te contaba, con el Gobierno Nacional, con este proyecto de reactivación a través del agro y otros proyectos adicionales que pronto vamos a estar lanzando en el mercado para buscar apertura más fácil de los puntos de venta. Entre ellos, el tema de crédito. Estamos trabajando junto con las entidades privadas y también con el gobierno para dar créditos que permitan la reactivación económica ahora que salimos de toda esta crisis. Señor González, estoy viendo justamente Tienda Cerca, me metí a ver y yo vivo en Conocoto y claro, ahí me aparece una serie después de que he compartido mi ubicación, de tiendas, también restaurantes, entiendo, están ahí sí. Algunos sitios de comida. Ahora, esto está en varios colores, en azul, digamos, quisiera una explicación suya para ver cómo funciona. Y uno pone un clic en una tienda y aparece un número de teléfono y un número de WhatsApp o teléfono WhatsApp. ¿Estas tiendas se registran en el sistema o ustedes las pusieron? Y todas estas tiendas o sitios de restaurante dan servicio a domicilio, supongo que es para eso.
Correcto, Juan. De hecho, fíjate que lo interesante de esta solución, que por eso funcionó tan bien, fue que fue hecha en 3-4 días. Nosotros simplemente pusimos a disposición de 100% del país la plataforma, el sitio web y la tecnología para que el tendero entrase a la aplicación, registrase su dirección con ubicación geográfica, pusiese sus datos e inmediatamente queda activo para que cualquier persona lo llame directamente. Entonces es una especie de páginas amarillas públicas donde cualquier tienda se puede registrar y hacemos nosotros el trabajo de auditoría, de llamado a cada una de las tiendas una vez que ellas se inscriben en la aplicación. Entonces verificamos que realmente están correctos los datos, que es una tienda que realmente funciona, verificamos con nuestra base de datos y confirmamos que es realmente un punto de venta. Igualmente, pues en los colores, como tú bien señalas, puedes verificar cuáles son las tiendas que tienen delivery al hogar y cuáles son las tiendas que simplemente venden en la misma tienda, que tú puedes pasar a recoger un pedido que puedas haber preordenado. Entonces esa es la diferencia entre los colores y también diferenciamos cuáles son bares, restaurantes de cuáles son tiendas, ¿sí? Entonces sirve para el delivery en todas estas regiones donde no llegan los delivery comunes de, digamos que por lo general que son Rapid, Globo y estas aplicaciones que llegan a las zonas de mayor poder adquisitivo. Entonces, gracias a esta aplicación, cualquier persona a nivel nacional puede entrar y hablar directamente con su tendero para que la atienda directo en su casa. Ya tenemos inscritas más de 119,000 tiendas con confirmación de entrega a domicilio de 20,000 tiendas a nivel nacional. Es increíble. Lo que me llama muchísimo la atención es todas las soluciones tecnológicas que se han dado en todo esto, en esta situación. Debe ser un ejército de muchachos que están todo el tiempo metidos armando aplicaciones y soluciones tecnológicas. Es impresionante. Ahora, ¿cómo ha impactado esto, José Luis, al mercado mundial de la cerveza? O sea, no es fácil hacer cerveza, no es un negocio complicado, tienen que importar mucha materia prima, el lúpulo, todo eso seguramente se detuvo, no es una cosa que uno pueda almacenar, además, tenerlo ahí todo el tiempo. ¿Cómo ha sido el impacto en ese sentido en la industrialización de la cerveza? Sí, en el sentido de las ventas, como te comentaba, muy parecido a lo que pasó acá en Ecuador. Depende el impacto en cada país de las decisiones que toma cada gobierno. Hay países donde no hubo cierre completo de la circulación, donde no hubo toque de queda. Esos países donde no hubo toque de queda y no hubo cierre completo de la circulación, el impacto en las ventas es menor. En los países que fueron incluso al extremo de ley seca, el impacto es muy grande. Por ejemplo, en Perú tuvimos un impacto bien importante porque tuvimos casi 30 días sin poder vender ni siquiera una sola caja de cerveza. México está saliendo de esa misma situación hoy en día. Entonces, esos países, la verdad que el impacto fue muy, muy grande. Y obviamente, en cada uno de esos países donde el impacto fue muy grande, tuvimos pérdidas cuantiosas en almacenaje de productos, como tú bien comentas, ¿no? Hay productos que están en proceso, tienen una cantidad de días limitado para mantenerse en los tanques de cocción de la cerveza, y eso hubo producto pues que hubo que derramar definitivamente y perder 100% de ese producto. Eso nos pasó también acá en el Ecuador con un producto, una malta que estábamos realizando, y al parar 100% la operación, pues tuvimos que derramar cantidades importantes de producto. Entonces el impacto realmente fue importante, pero bueno, como te decía, ya tenemos varios proyectos para la reactivación y recobrar nuestro, digamos, niveles anteriores a todo este tema. Ahora, otra cosa que nos demostró la pandemia fue que nuestra categoría es bastante resiliente con este tipo de emergencias, pues el consumidor es bastante fiel y quiere poder seguir disfrutando, digamos, sea ahora desde su hogar, de nuestros productos, y bueno, estamos preparados para regresar de la mejor manera posible. Fermín. Bueno, finalmente, ¿cuánto tiempo cree usted que va a poder tomar que se recupere normalmente el mercado de alimentos en el Ecuador, considerando que estas aperturas con los cambios de semáforos
podrían revertirse dependiendo de la situación epidemiológica, como ha pasado, por ejemplo, en Chile. Sí, nosotros estamos estimando que la recuperación pues sea bastante rápida. Sin embargo, como saben, en el Ecuador tenemos ahora el tema, digamos, de la crisis económica pegando fuertemente. Los precios del petróleo, pues no es secreto para ninguno que nos afecta directamente al Producto Interno Bruto. Entonces, la correlación entre las ventas y el resultado, digamos, de las compañías está muy directa con este tema del Producto Interno Bruto. Entonces, esperamos una recuperación, pero sin duda alguna necesitamos y estamos, de hecho, trabajando con el gobierno nacional para tener un plan muy claro y muy concreto de reactivación. Necesitamos dar facilidades para los restaurantes para que puedan operar, digamos, con horarios mucho más extendidos. Necesitamos dar facilidades de crédito para las tiendas, para que las tiendas puedan reabastecer sus inventarios nuevamente y puedan volver a atender a los consumidores. Y necesitamos incentivos como el que fue aprobado en la ley de diciembre, en la cual vamos a poder dar no solamente una compra sostenible a los agricultores, sino también un mejor precio al consumidor, dado que los impuestos de estas cervezas que sean producidas con materia prima local, pues van a ser menores a los actuales. Entonces, ese tipo de cosas que generan la reactivación de la economía, pues es lo que necesitamos para volver a lo que teníamos nosotros, que era ya un crecimiento, digamos, al principio del año. Cuando usted menciona materia prima local, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de maíz, cebada, trigo, cualquiera de estas materias con las cuales se puede realizar una cerveza, ¿no? Estas son básicamente hoy en día importadas. Para realizar todas estas cervezas, pues son importadas, puesto que la producción local es muy costosa. Entonces, dado el incentivo que da el gobierno, bajando los impuestos para los productos que se produzcan con esta materia prima, pues podemos pagar la materia prima local e incluso desarrollarlo tecnológicamente todos estos cultivos. Entonces, ese incentivo pues fue sumamente importante para hacer una realidad el consumo local y no seguir importando materia prima que pudiera ser fabricada acá en el Ecuador. ¿Cuántas personas están involucradas? Agricultores, ¿podría tener una cifra sobre esto? Sí, el proyecto ya comenzó y tenemos previsto comprar en el primer año, desarrollar unas 6.000 hectáreas. Esto podría traer un beneficio directo para unas 10.000 personas y estamos apuntando que en 5 años podamos tener en total unas 178.000 personas beneficiadas con este proyecto. Eso sería más o menos tener el 52% de todas las hectáreas, digamos, que hoy se importan en el caso de la categoría de cerveza, ya producidas localmente. Entonces es bien ambicioso el proyecto y creemos que va a ser una realidad en los próximos 5 años. El tipo de producto no es el mismo maíz que se usa. ¿Qué tipo de maíz es o qué tipo de trigo es distinto o es cualquier tipo de producto? ¿Esto tiene protocolos especiales para ser usado para una cerveza, para producir una cerveza? Sí, excelente pregunta. Te doy un ejemplo más claro que es la cebada. La cebada del Ecuador no puede ser malteada actualmente por sus características. Pongamos que la cebada para ser malteada necesita un tamaño específico. La del Ecuador tiene el 50% de ese tamaño y no permite ser malteada, pero puede ser utilizada como un adjunto para la fabricación de la cerveza. Entonces, traeríamos la cebada malteada en un porcentaje de 20-30% y el resto pudiera ser utilizado con la materia prima local hasta que la cebada local pueda ser malteada localmente y ahí sí vamos a poder subir el porcentaje de materia prima local. Pero podemos hacer cerveza hoy no con las mismas características y sabores de las actuales, con la materia prima local. Entonces lo que estamos haciendo es desarrollar nuevos sabores y nuevas marcas con la materia prima que hay, con el maíz de la sierra, con el maíz de la costa, con arrocillo, con cebada cerrajera de la sierra. Te podemos hacer también con
incluso el almidón de papas. También con las papas podemos hacer una cerveza especial. Entonces estamos trabajando con nuestros maestros cerveceros para que con esa materia prima que hoy ya existe se puedan desarrollar estos nuevos líquidos, lo llevemos a evaluación con el consumidor y de esa manera tengamos nuevos productos en un futuro acá en el Ecuador con materia prima local. Señor González, muchas gracias, muy ilustrativo. No sé, a mí es fascinante este mundo porque involucra todos estos aspectos, estos detalles tan importantes para lograr un producto de calidad, y ojalá el Ecuador pueda hacer con producto local la mejor cerveza del mundo. Creo que sí se puede, ¿cierto? Sin duda alguna. Muchísimas gracias por su invitación. Muchísimas gracias, Fermín. Muchísimas gracias, Juan. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias por participar en el programa. Ha sido el señor José Luis González, él es el presidente de la Cervecería Nacional. Y bueno, creo que vamos cerrando, Juan Carlos. Queremos invitarles mañana a esta misma hora a este espacio para continuar el análisis diario de las noticias más importantes también y para conversar con invitados de especial interés. Muy bien, muchas gracias, Fermín. Gracias por su atención. Ha sido una sesión ilustrativa. Es importante que también el periodismo enseñe, el periodismo muestre cómo funcionan las cosas en este país, en nuestro país, y ver que hay gente que está haciendo las cosas como se debe. Vamos a ver si podemos cambiar en ese sentido también en el Ecuador, Fermín. Ojalá. Así es, bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Ecuador ha observado indignado en las últimas semanas cómo los escasos recursos que tenía el país y que debían destinarse para combatir esta emergencia sanitaria han sido utilizados para la corrupción. Ecuador sufre los golpes de dos pandemias, la del coronavirus y la de la corrupción. La primera se va aplacando y el país saldrá adelante, pero la segunda no deja de crecer y contagiar a todos los estamentos de la sociedad. Roban en medicinas, roban en pruebas rápidas, roban en fundas para cadáveres, roban en todo lo que pueden robar. Los periodistas lo hemos informado todo y no nos hemos guardado nada. Esa es nuestra obligación, contarlo todo. Es lo que hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Siempre, porque el país y los ecuatorianos tenemos derecho a saber. Hay gente a la que no le conviene que se sepa la verdad. Por eso, buscan que los periodistas callemos, difaman, amenazan y atacan, como lo ocurrido el pasado domingo con Teleamazonas. Rechazamos esos intentos violentos de amedrentamiento, que no conseguirán lo que buscan. El país seguirá informándose con el trabajo de los periodistas. Somos muchos los que estamos unidos con el mismo objetivo, destapar la corrupción, sin distinción por los personajes involucrados. Los ciudadanos nos apoyan, por eso les agradecemos la gran cantidad de información que nos están haciendo llegar para que nosotros informemos todo lo que está sucediendo. Ustedes y nosotros, todos estamos cansados de tanta corrupción. Exigimos al gobierno y a todas las instancias competentes del Estado que nos otorguen garantías a los periodistas y a los ciudadanos que denunciamos y publicamos irregularidades cometidas con fondos públicos. El coronavirus ha matado a miles de ecuatorianos, pero muchos miles más han muerto antes y mueren ahora por el virus de la corrupción. Porque esos recursos que se robaron pudieron haberse destinado a salvar vidas de muchos ecuatorianos. La corrupción mata. Por eso el periodismo no puede callar.